increíble, único y letal. Estos son los adjetivos que describen a la estrella búlgara. Dimitar Berbatov, o como le llamaban algunos, el Cantona del Este, es uno de los delanteros más impresionantes de la historia. Tenía una calidad bestial y a veces anotaba goles típicos de PlayStation. El jugador que fue secuestrado, amenazado y odiado, pero que jamás dejó de anotar goles. El búlgaro hacía vibrar a los aficionados y con su juego enamoró a Alex Ferguson. Relájate, porque hoy viajamos a la Europa del Este para conocer a un jugadorazo, el carismático Dimitar Berbatov. Dimitar Ivanov Berbatov nació el 30 de enero de 1981 en Blagoevgrad, Bulgaria. Gracias a que su padre fue jugador de fútbol, Dimitar vivía bien. A diferencia de muchos de sus amigos, su familia tenía dinero, y eso le permitió poder jugar desde muy joven en las categorías inferiores del club en el cual jugaba su padre, el Pirin Blagoevgrad. Desde bien pequeño ya destacaba por su fuerza y capacidad goleadora, donde anotaba prácticamente en cada partido, y esto hizo que en verano del 98, y con tan solo 17 años, debutara con el primer equipo en la primera división búlgara. Allí tan solo estuvo un año, donde tras jugar tan solo 9 partidos y anotar 2 goles, su buen juego llamó la atención del mejor club del país, el CSKA de Sofía, que en el mercado invernal de esa misma temporada se haría con la promesa búlgara a cambio de 700.000 euros. Las alegrías para Dimitar comenzaron a llegar, ya que ese año conquistó su primer título, la Copa de Bulgaria. Pero su buen juego mejoraría, ya que la siguiente temporada, la del 99-2000, mejoraría sus registros anotando 16 goles. Pese a su buen nivel, esa temporada no conquistaron nada, y comenzó a correr la voz de su talento por toda Europa. Tanta era la fama que estaba ganando el joven, que el presidente del Levski Kyustendil, Georgi Iliev, decidió secuestrarlo y no dejarlo salir de su casa hasta que firmara el contrato. Gracias al club que encontró al jugador tras 2 días encerrado, evitó la catástrofe. Pero la alegría no le duraría mucho al CSKA de Sofía, ya que tras ese incidente, Berbatov tan solo jugaría 11 partidos más con ellos. Tras anotar otros 9 goles, en diciembre de esa misma temporada, el Bayer Leverkusen no se lo pensó y pagó 1,5 millones de euros para hacerse con él. De esta ajetreada forma, Berbatov saldría de su país para iniciar su etapa en Alemania. El Leverkusen comenzó con el filial. Klaus Toppmöller quería ver su nivel, y allí alucinó. Jugó 7 partidos en la tercera división alemana y anotó 6 goles. Esto hizo que en marzo del 2001 decidieran subirlo al primer equipo para terminar la temporada. Ya en la 2001-2002 y en la edad de 20 años, Dimitar iniciaba su primera temporada en una de las 5 grandes ligas, pero la ansiedad y el nerviosismo comenzaron a afectarle. Ese año le costó anotar goles y no fue titular indiscutible, pero poco a poco fue ganándose el puesto. Esa temporada anotó 16 goles, tantos que junto a los de su compañero Michael Ballack llevaron al Leverkusen a disputar la final de la Champions. Allí se enfrentaron al Real Madrid de Zidane y el búlgaro tuvo una ocasión clarísima para empatar el partido. Lamentablemente, Casillas hizo un paradón histórico para arrebatarle la gloria al búlgaro y al Leverkusen, que terminaron perdiendo esa final por 2-1. Tras su primera y emocionante temporada en Alemania, Berbatov iniciaría su peor campaña en Leverkusen, la 2002-2003. Ese año no fue titular y tan solo anotó 3 goles. La afición comenzaba a criticarlo, pero desde el club decidieron confiar en él, y ese fue un verdadero acierto. En su tercera campaña, la del 2003-2004, Klaus Augenthaler lo convirtió en el titular indiscutible, y el búlgaro se salió. Allí permaneció tras 3 temporadas, en las que explotó su instinto goleador. Anotó 70 tantos, pero lo mejor no fue eso, ya que desplegó un juego increíble. Tenía una gran visión de juego, una calidad increíble y un pase largo único. Esto le hizo dar 15 asistencias y se convirtió en el delantero de moda. De hecho, allí le apodaron como el Capitán Frío. Alucinaban con los goles que anotaba, nunca se ponía nervioso y fue nombrado futbolista búlgaro del año. En verano del 2006, muchos clubes quisieron hacerse con él. Dimitar estaba a gusto en Alemania, era la estrella del equipo,
pero ya llevaba 5 temporadas allí y todavía no había conquistado ningún título. Esto le hizo aceptar un nuevo reto, donde fichó por el Tottenham de la Premier a cambio de 16 millones de euros, cifra que lo convirtió en el futbolista búlgaro más caro de la historia. Con el Tottenham llegó a la edad de 25 años, la edad perfecta, edad de pura calidad y energía goleadora, y lo demostró desde el minuto 1. Los aficionados estaban muy ilusionados con su llegada, y el capitán frío anotó 24 goles entre las 3 competiciones en su primera temporada. Pero no solo eso, ya que muchos de ellos eran goles de PlayStation. Tras esa gran temporada sin títulos, Dimitar mejoró todavía más su rendimiento. Junto a su compañero de delantera Robbie Keane, hizo un temporadón, donde anotaría otros 24 tantos para ayudar al Tottenham a conseguir lo que tanto quería, un título. Este lo conquistaron ante el Chelsea en la final de la Copa de la Liga, donde tras un gol de Berbatov de penalti para empatar el partido, vencerían por 2-1 en la prórroga. Tras esas 2 temporadas a gran nivel con el Tottenham, Sir Alex Ferguson hizo unas declaraciones en las que afirmó que ficharía al búlgaro. Al Tottenham esto no le sentó bien, y tras una pelea de varios meses entre clubes, el Manchester se llevó el gato al agua, donde pagaron 30 millones de libras por él. De esta forma y en septiembre del 2008, Dimitar llegaba al estadio que siempre había soñado, Old Trafford. Con los Red Devils permaneció 4 temporadas, y allí fue muy feliz. Allí tenía mucha competencia. Jugadores como Cristiano, Rooney o Tevez opacaron al búlgaro en su primera campaña, que tan solo anotó 9 goles. Pero tanto la 2009 como la del 2010, Berbatov se salió. Esas 2 temporadas alcanzó el clímax como jugador, donde anotó 33 goles, dio 15 asistencias y se convirtió en el máximo goleador de la Premier en la 2010-2011. Pero el capitán frío no solo ofrecía goles, ya que su calidad hacía jugar al equipo y disfrutar al aficionado. A nivel de títulos también vivió sus mejores años en Old Trafford, ya que en esas 4 temporadas conquistó 3 Community Shields, 2 Copas de la Liga, 2 Premier Leagues y el Mundialito de Clubes del 2008. Su elegancia y calidad hizo que le apodaran como el Cantona del Este, cosa que a Berbatov le encantó. Lamentablemente todo lo bueno se acaba, y el nivel estelar de Dimitar comenzó a bajar en la última temporada como Red Devil, la del 2011-2012. Ya tenía 30 años y tan solo anotó 7 goles. Y esto hizo que tras esas 4 buenas temporadas con el United, el Fulham pagara 5 millones de euros para hacerse con él. El capitán frío fichaba con el Fulham en agosto del 2012, y esa temporada, la verdad es que recuperó su mejor nivel. Evidentemente el equipo no tenía nada, y no conquistó ningún título, pero Dimitar anotó 15 tantos para evitar el descenso. Además de eso dejó un momento gracioso, ya que tras marcar un gol, lo celebró levantándose la camiseta con un mensaje que ponía: "Tranquilos, pasadme el balón". Tras esa buena campaña, en la que fue escogido como mejor jugador del club, Berbatov jugaría una segunda con el Fulham, pero allí jugó poco debido a una lesión. A la afición no terminaba de gustarle, y esto hizo que el club le diera la carta de libertad en el mercado invernal de esa misma temporada. De esta forma, y en enero del 2013, Dimitar decidía fichar por el Mónaco de la Liga Francesa. Allí tan solo permanecería una temporada y media, donde no mostraría todo su potencial. En verano de 2015, a la edad de 34 años y tras su breve paso por Francia, decidió aceptar un nuevo reto. Fichó por el PAOK de la Liga griega. Allí ya comenzó su declive total. Su juego bajó muchísimo. Tuvo varias peleas con sus compañeros y tras jugar 17 partidos, decidió abandonar el club. Tras esa mala experiencia, estuvo un año sin equipo, hasta que en junio de 2017 decidió aceptar la oferta del Kerala Blasters de la Liga India. Allí ya aterrizó mal, quiso jugar por dinero y no se adaptó al equipo. Esto hizo que tan solo jugara 3 meses, donde tras declarar públicamente que no quería a David James como entrenador, el club decidió rescindir su contrato. De esta forma, en 2018 y con 37 años, Dimitar Berbatov colgaba las botas para siempre. Lamentablemente este es otro de los jugadores a los que su país no le acompañó. Tan solo jugó una Eurocopa con Bulgaria, la del 2004, y no logró pasar de la fase de grupos. Un jugador que sin lugar a dudas, si hubiera logrado la Copa del Mundo, estaríamos hablando de una auténtica leyenda del fútbol.